Hola señores, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video más de Constructora Acacia, que siempre estamos innovando para conocimientos nuevos en tu aprendizaje. El día de hoy vamos a continuar con la semana 2 del curso de concreto armado que muchos han estado esperando. Unas disculpas del caso por el tema de no poder subir videos. Recuerda, mi nombre es Fernando Castañeda y lo hago con el beneficio de que ustedes puedan aprender, sobre todo los que están en la universidad formándose como ingenieros civiles. En el caso de que seas un profesional, este curso también es para ti porque te ayuda a realizar el diseño de viviendas o cualquier otra edificación en la que estés a cargo actualmente. Nos vamos a seguir guiando el libro de Roberto Morales del curso de concreto armado. Recuerden que lo pueden descargar bien abajo en este link, o si no también lo pueden buscar de manera individual, no habrá ningún problema. Bueno chicos, como ya los dije, vamos a hablar sobre el curso de concreto armado. Voy a compartir la pantalla. Aquí ya estamos en el curso de concreto armado. Esto es lo que nos corresponde a la semana 2. Así que no demoremos más y vayamos de frente a lo que llegamos a este video. Y es el diseño estructural. El primer concepto del diseño estructural es que la estructura debe concebirse como un conjunto de partes o elementos que se combinan ordenadamente para cumplir una función dada. Y aquí podemos ver una vigueta, vigas, un pilar y una zapata. Vamos a colocar punto láser para poder visualizarlo mucho mejor. Por ejemplo, estos elementos todos son individuales. La vigueta es un elemento individual, la viga es un elemento individual, el pilar o columna, que nosotros lo llamamos en Perú, es un elemento individual y la zapata es un elemento individual. Sin embargo, cuando diseñamos estructuralmente, lo realizamos para todo este conjunto del edificio, ¿no? De los elementos estructurales. Vamos a diseñar para la columna, pero esta columna tiene tipos de esfuerzos diferentes a los de una viga. Igual la zapata tiene tipo de esfuerzos diferentes para la de una viga. Entonces, pero ¿cuáles son esos esfuerzos? Aquí tenemos los tipos de esfuerzos que pueden haber en nuestros elementos estructurales de una edificación, como tracción, compresión, flexión, torsión, cortante. Hay más esfuerzos. Estos son los esfuerzos que comúnmente se van a ver en los elementos estructurales de cualquier edificación. Ahora, si yo les pregunto a ustedes cómo o a qué esfuerzo responde una viga, ustedes automáticamente me tienen que responder a flexión, porque va a ir una carga encima de ella, la cual va a flectar la viga, va a ser tipo sonrisa la viga. Pero ingeniero, yo nunca lo veo en la vida real. Claro, nosotros visualmente no lo podemos observar, pero si realizamos un análisis detallado de quizás con una regla, poner un nivel, podríamos ver esas deflexiones después de que haya llegado un sismo. Claro está. Nosotros tenemos que realizar un diseño. Este diseño se hace por un estado denominado estado límite, que va a tratar de lograr que las características, acción y respuesta de del elemento estructural estén dentro de ciertos límites aceptables que nos menciona la norma E060. Recuerden esto no menciona la norma E060. Entonces este es un diseño por estado límite. Si no lo ven, diseño por estado límite. Este método refiere a que el elemento estructural no es útil una vez alcanza su estado límite, en el que deja de realizar su función para el cual fue diseñado. Ajá, mucho ojo aquí. Dice que no es útil una vez alcanza su estado límite, pero así es como nosotros diseñamos. No significa que esto sea cierto. ¿Cómo así, ingeniero? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a retroceder esto. Nosotros tenemos nuestra viga. La viga es un ejemplo de los que nosotros los ingenieros podríamos dar o facilitar a los estudiantes. Por ejemplo, esta viga, o mejor dicho el concreto o el acero, nosotros sabemos que el acero que utilizamos tiene una fluencia de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Este es el acero que mayormente usamos en las construcciones, ¿correcto? Ahora, pero esto es la fluencia límite con el que nosotros diseñamos.
no significa que sea lo más límite para el material, es decir, para el acero. Para nosotros ya es el límite, pero no para el acero que se utiliza, porque no, el acero va a tener una afluencia última que se ha denominado 1.5 veces la afluencia límite del acero con la que nosotros diseñamos. Multiplicando esto sería 6000 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora vamos a representarlo en una gráfica para que se pueda entender mejor. Digamos, acá hay tenemos dos ejes. En un eje va a estar la resistencia o la afluencia del acero, digamos, y en otro eje va a estar la deformación, ¿no? La resistencia y deformación. Acá, disculpe. Entonces, cuando el acero comienza a fluir, va a comenzar a fluir el acero. Nosotros, al verlo fluir, esto va a generar una deformación, ¿correcto? Pero va a llegar al punto donde va a llegar a los 4200 y va a tener una deformación o va a fluir de manera lineal ese acero, es decir, ahí se va a quedar. Pero en el caso de que comenzamos a aumentamos la afluencia, la resistencia del acero, este acero va a tender a seguir resistiendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este lado fluye de manera lineal. Aquí también fluye de manera lineal. En cambio, cuando ya pasa su límite de fluencia, comienza a comportarse de una manera no lineal. Aquí ya no se deforma linealmente, sino no lineal. Y va a llegar a una fluencia de 6000 kilogramos centímetro cuadrado. Y una vez que llegue aquí el acero, va a comenzar a decaer y se va a romper su ruptura máxima. Igual pasa con el concreto. El concreto va a haber una resistencia donde se comporte de manera lineal y después se va a comportar de manera no lineal. Vamos a verlo más adelante en las diapositivas para poder entender esta parte. Dice: la estructura debe diseñarse con referencia a varios estados límites. Uno es resistencia bajo la carga máxima para la cual hemos diseñado, las deflexiones y al ancho de grietas que puede producirse bajo cargas de servicio. La teoría sin que no habla que la resistencia máxima se enfoca para el dimensionamiento de las secciones y que nosotros vamos a dimensionar para la resistencia máxima, utilizando la teoría elástica solamente para asegurar el comportamiento bajo cargas de servicio. A ver, nos dice que solamente utilizamos teoría elástica, pues en esta teoría elástica es donde se comporta linealmente los elementos estructurales, o mejor dicho, el concreto, el acero, los componentes, ¿no?, del elemento estructural. Esto se comporta en el rango elástico, es en el que nosotros vamos a enseñar. En la parte que yo dije no lineal o inelástico, porque ya no es elástico lineal, es inelástico, en ese estado nosotros no vamos a diseñar. Pero lo tenemos en cuenta, sí, ¿en qué caso? En los sismos, ya lo veremos más adelante. Nos dice que la resistencia de los elementos estructurales debe ser mayor a las acciones que actúan sobre ellos. Eso es muy obvio, ¿no? El material o el elemento estructural debe ser más resistente a lo que va a actuar encima de ello. Por ejemplo, si yo me coloco encima de una viga, la viga tiene que soportar todo lo que yo voy a estar encima de ella. A eso se refiere. Recomendaciones de resistencia para la seguridad estructural. Aquí la norma nos lo divide en dos secciones. Uno por factores de carga y otro por factores de reducción de capacidad.
Factores de carga se refiere a que vamos a aumentar las cargas por un cierto porcentaje, y a los factores de reducción de capacidad, es decir, que a los elementos estructurales le vamos a reducir su capacidad en la cual nosotros estaríamos hallando lo que resiste. En factores de carga, el propósito es de dar seguridad adecuada contra un aumento de cargas de servicio más allá de las especificaciones en el diseño. Es decir, si nosotros hemos colocado quizás un cuarto, colocamos 200 kilogramos y después ese cuarto se convierte en un almacén, ahí podría haber un peligro. Obvio, no está diseñado para ser un almacén, pero sin embargo podría soportar esa carga por tema de que nosotros hemos realizado un factor de carga, hemos aumentado la carga en nuestro diseño estructural. Y nos dice que es para que sea sumamente improbable la falla. Los factores de carga ayudan a asegurar que las deformaciones bajo carga de servicio no sean excesivas. Es obvio, ¿no? Al aumentar más carga, la estructura cuando ya está construida va a esperar estas cargas, pero al no tener estas cargas, sus deformaciones van a ser mínimas nada más. Y aquí la norma E060 en su capítulo 8 nos menciona lo siguiente: el método de análisis. Nos dice: todos los elementos estructurales deberán diseñarse para resistir los efectos máximos producidos por las cargas amplificadas, las cargas que nosotros estamos aumentando, determinados por medio del análisis estructural, suponiendo una respuesta lineal elástica de la estructura, excepto cuando se modifiquen los momentos flectores de acuerdo al capítulo 8, artículo 4, ya que se permite simplificar el diseño usando las suposiciones indicadas que hay más abajo de la norma. Aquí justamente nos habla sobre cómo nosotros diseñamos con estos factores de carga, y acá nos dice: la resistencia requerida para cargas muertas y cargas vivas será como mínimo el 40% más agregado a la carga muerta y un 70% más agregado a la carga viva. Es decir, que cuando nosotros tengamos cierta cantidad de carga, no solamente vamos a tener 220 kilogramos, tenemos que multiplicar por 1.4, tenemos que aumentar nuestra carga, e igual para la carga viva. Además, si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de viento, además de lo indicado de la carga muerta, la resistencia requerida como mínimo será el 125 por carga muerta, carga viva y carga de viento. Además también el 0.9 de la carga muerta más 1.25 de la carga de viento. Ahora, si en el diseño se tuviera que considerar cargas de sismo, además de lo indicado en el capítulo 9. La resistencia requerida será como mínimo lo que podremos observar en pantalla, que es 1.25 de la carga muerta más la carga viva y más la carga sísmica, ¿no? Entonces tenemos aquí y 0.9 de la carga muerta más carga sísmica. Aquí en el Perú, la carga de viento en la zona norte, se podría decir, es muy leve, o sea, es muy baja, no es algo severo. Entonces muchas veces se tiende a no considerar este punto 9.2. Pero imaginemos que estemos en el sur de Perú, en zonas altas del Perú, donde el viento ya es mucho mayor que en la zona norte, en la zona costeña. Entonces ahí sí se tendría que considerar esta resistencia para los elementos estructurales, ¿no? Ese tipo de diseño. Vamos a seguir. Nos dice también si fuera necesario incluir en el diseño del efecto del peso y empuje lateral de los suelos. En este caso, imaginen que nuestra edificación está bajo del subsuelo o bajo del suelo. Ahí también se tiene que considerar este tipo de diseño, que se le va a amplificar a la carga muerta, carga viva y al empuje del suelo. Mire cuánto se le agrega, ese 70%. O sea, hay bastante seguridad en este caso. Esta parte lo pueden seguir leyendo, igual lo encuentran en el capítulo 9 de la norma E060. Los factores de reducción de capacidad. Ya hemos hablado de los factores de carga, hemos amplificado las cargas que va a soportar nuestra estructura. Ahora vamos a reducir la capacidad de los elementos estructurales para la cual nosotros hemos diseñado.
toma en cuenta las inexactitudes en los cálculos y fluctuaciones en la resistencia del material. Estamos hablando del concreto y del acero. En la mano de obra y en las dimensiones. Es decir, este factor de reducción de capacidad es una seguridad que podemos prever a la hora de construcción. Quizás si nosotros diseñamos una viga de 40 por 40 y quizás el maestro de obra, por tema de que a veces no podemos ser tan exactos, le puso 40 por 39 y hay una inexactitud, se podría decir. Entonces, para esto se realiza este factor de reducción de capacidad. En las vigas se considera el más alto valor de phi, debido a que están diseñadas para fallar por flexión de manera dúctil, confluencia del acero en tracción. Ingeniero, no entiendo lo que es que están diseñadas a fallar por flexión de manera dúctil. ¿A qué se refiere? Ok, nosotros en la vida real nosotros tenemos dos fallas de los elementos estructurales. Una falla es por la que se acaba de mencionar, que es de manera dúctil, y hay otra falla que es de manera frágil. La manera dúctil, se podría decir así exagerando, es la que nos va a dar un aviso de que nuestra estructura está comenzando a fallar, mientras que de manera frágil nosotros podemos ver el elemento estructural está bien y de un momento a otro falla, o sea, no te avisó. La manera dúctil se podría decir que te avisa, es decir, estamos hablando exageradamente, que te va a avisar para poder salvaguardar la vida, mientras que la falla frágil no nos va a avisar. Entonces ahí nuestra vida lamentablemente se va a perder. Ahora sí, en las columnas tienen el valor más bajo de phi, es decir, es el phi más bajito, se reduce menos, puesto que pueden fallar en modo frágil cuando la resistencia del concreto es el factor crítico. Claro, en la fluencia del acero, como el acero puede fluir en mucho más la resistencia del acero en la flexión que en el concreto, entonces este concreto va a tender a fallar de manera frágil, o sea, no nos va a avisar. Por eso nosotros en las estructuras lo que vamos a buscar es que primero fallen las vigas y después las columnas, ya que las vigas, al estar diseñado de manera dúctil, nosotros vamos a salvaguardar nuestra vida, y ya después, si es que el edificio va a colapsar, van a comenzar a caer las vigas y después de las vigas van a comenzar a caer las columnas. Sigamos. Y aquí justo nos habla la resistencia y diseño de factor de reducción de capacidad, que está en el capítulo 9.3. Nos dicen: la resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada, de acuerdo con los requisitos y suposiciones de esta norma, multiplicada. O sea que lo que nosotros llamamos una resistencia nominal, pero a esto se le va a multiplicar por un factor phi de reducción de resistencia especificados a continuación. Y aquí nos da los factores phi. Justo nos dice que flexión sin carga axial es 0.90, que una carga axial de tracción con o sin flexión, es decir, va a ser igual 0.90. Ahora, cargas axiales de compresión con o sin flexión que tengan elementos con refuerza en espiral, va a tener es de 0.75, o de otros elementos que pueden ser los estribos rectangulares, lo comúnmente conocidos, es de 0.70. Para elementos en flexo compresión, phi puede incrementarse linealmente hasta 0.90 en la medida que la resistencia disminuya desde 0,1 del esfuerzo del concreto por el área gruesa, que ya lo vamos a ver más adelante, o el que sea menor hasta 0. En este caso no nos vamos a meter todavía porque eso lo vamos a dejar para el diseño de columnas. Después, un factor de reductor para cortante y torsión va a ser de 0.85. Aplastamiento en el concreto 0.70 y zonas de anclaje de post-tensado es 0.85. Entonces ya con estos valores nos estamos comenzando a meter en la rama del diseño estructural. Ahorita vamos a hacer full teoría para cuando comencemos a diseñar
tengamos todo en mente y podamos entender por qué se hizo. Unas pequeñas consideraciones. Nos dice, se debe considerar que las flexiones bajo cargas de servicio estén dentro de los límites aceptables. El control de agrietamiento es importante para fines de durabilidad y apariencia. Asegurar que la estructura se comporte en forma dúctil ante cargas extremas, ya lo hemos explicado. Para asegurar el comportamiento dúctil, tener en cuenta los detalles de cuantía de refuerzo longitudinal, anclaje de refuerzo y confinamiento del concreto comprimido. Para ello vamos a hablar de los materiales, cómo se comportan los materiales. Y aquí tenemos el concreto, que se le ha hecho un ensayo de esfuerzo de comprensión uniaxial, biaxial, triaxial, en las cuales hemos podido decir que al realizar el ensayo de probetas de 12 pulgadas de altura por 6 pulgadas de diámetro, se encargan longitudinalmente en una tasa lenta de deformación hasta alcanzar una deformación máxima de 2 o 3 minutos. Y aquí podríamos observar cómo se va a comportar este concreto en ese tiempo. Por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo de 100 kilogramos, verificamos que sigue de manera lineal, después aumenta 100 más, que sería 200, ya comienza a notarse un comportamiento no lineal, ya no es lineal, después aumenta a 300, ya acá ya no llegó lineal, pero verificamos que es su esfuerzo máximo, que es lo que resistió el concreto, y después ya comienza a decaer hasta llegar a su ruptura del concreto. Cuando decae, acá el concreto tiene una deformación unitaria, ¿no? Y acá podemos observar a la mano derecha la parte donde estamos, que nosotros diseñamos la zona elástica, y acá ya le colocan zona plástica. Vamos a dar un ejemplo. Acá podemos ver el ejemplo de cómo se hace este tipo de ensayos al concreto. El esfuerzo que también se le tuvo que hacer al concreto, no solamente a compresión, también se le hizo tensión. Es un poco más complicado de realizarlo, no se puede mucho realizar, pero igual se realizó una prueba brasilera, el cual ha consistido en someter a la probeta en compresión lineal diametral, o sea, en todo su diámetro. Para pruebas realizadas se encontró que el esfuerzo de tracción del concreto está dada por la siguiente fórmula, ¿no? Que es 1.5 la raíz cuadrada del F'C. Y para obtener la resistencia de tensión en flexión es de 2 raíz cuadrada de F'C. Estos son ensayos que lo hizo el mismo autor, al parecer, Roberto Morales, que concluyó con estas fórmulas, ¿no? Además, recordar que quizás esta norma de 0.60, las fórmulas que no es la norma de 0.60, mayormente se asemejan mucho a la norma americana del año 98. Entonces se podría decir que la norma que tenemos actualmente se basó en los ensayos de la norma americana. Y también tenemos que hablar de un módulo elástico del concreto. El módulo elástico del concreto, o el módulo de elasticidad, es función principalmente de la resistencia del concreto y de su peso volumétrico. La norma nos ha propuesto la siguiente expresión que tenemos aquí, que es WC elevado a la 1.5, que viene a ser el peso del concreto, multiplicado por un factor, ¿no? Esto nos está dando en megapascales. Nosotros no trabajamos con megapascales, trabajamos con kilogramos sobre centímetro cuadrado, así que convirtiéndolo sería 15.000 raíz cuadrada de F'C. Acá ellos puedes utilizar 2300, 2400, nosotros utilizamos 2400 kilogramos porque no es concreto simple, ¿no? Tenemos 15.000. Sigamos. Ahora que ya hemos hablado del concreto, vamos a hablar de los aceros de refuerzo. Y si has visto una obra o en tu propia vivienda, tenemos acero que sobresalen en los techos y verificamos que son varillas redondas con corrugaciones con el fin de obtener una adherencia al concreto que la rodea. Es decir, se va a adherir al concreto y no las va a dejar separar o que se haga liso, es decir, las va a unir. Generalmente el tipo de acero se caracteriza por estos tres tipos de refuerzos de fluencia: el grado 40,
el grado 50 y el grado 60, que aproximadamente el grado 50 700 menos, que sería 3500, sí, 3500 kilogramos centímetro cuadrado, y el de 40 sería 700 menos, que sería a 2800 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el acero corrugado, y nosotros tenemos dos marcas actualmente en el Perú que son muy buenas, que es la que se utilizan más en la construcción. Yo de estas marcas son las únicas que he utilizado, no he visto que haya llegado ahora otro tipo de acero, porque es la que más se asemeja con Aceros Arequipa o Sider Perú, teniendo en cuenta los precios que Aceros Arequipa es un poco el costo más elevado en algunas ciudades. Entonces acá nos da una tabla estas empresas de los diámetros, perímetro, área de sus varillas, porque es importante para realizar el diseño, ¿no? Cuánto es lo que vamos a necesitar. ¿Y cómo se deforma el acero? Justo ya le había explicado al comienzo que el acero va a deformarse según su esfuerzo de manera elástica lineal hasta la resistencia, que es su límite de 4200 kilogramos, pero una vez que llega a ese punto va a tener una zona de fluencia, es decir, aquí ya comenzó a fluir el acero, está fluyendo el acero en este punto. Después, este acero no significa que ahí nomás resiste, no, va a tener una zona de endurecimiento, es decir, va a aumentar, que esta parte ya no es lineal, es no lineal. Se va a endurecer, llega a su máximo límite y después llega una fractura y decae. Entonces esta parte lo explicamos al comienzo, es por medio del ensayo, y podemos también obtener que el módulo de elasticidad del acero es 2 por 10 elevado a la sexta en kilogramos centímetros cuadrados. Y acá justamente nos lo dice también en la norma, ¿no? Que está en megapascales, que ya pronto se vendrá la norma que estará en las unidades correspondientes. Y tenemos el confinamiento del concreto por el refuerzo, en la cual nos dice que el concreto queda confinado cuando a esfuerzos que se aproximan a la resistencia uniaxial. Recuerdan que este es un ensayo que le realizamos al concreto. Se hace una resistencia uniaxial del F'C para poder obtener cuando está comprimiendo el concreto, o sea, va a comprimir el concreto, va a comenzarse a deformarse, ¿no? Va a comenzarse a deformarse de manera interna, y esto va a comenzar a progresar. ¿Qué es lo que pasa con este confinamiento del concreto por el acero? Lo que pasa es que como se está, vamos a poner en cámara grande para poder, como se está internamente deformando, va a haber un momento donde se va a agrietar de manera brusca, se podría decir, ¿no? Va a tener una deformación elevada, y después, para que este concreto no falle de manera directa a la hora de deformarse, porque se va a deformar de manera transversal, se va a apoyar justamente en el confinamiento, en el refuerzo transversal que nosotros vamos a colocar. Entonces ahí se va a apoyar y hace que el confinamiento sea pasivo, porque va a producir que la deformación sea más lenta, o sea, más suave, no va a ser de manera brusca, y así el concreto va a ser mucho más resistente, o la columna que ya viene a confinarse el acero con el concreto va a ser mucho más resistente, ¿no? No vamos a hacerlo de manera tan brusca. Y justo acá nos dice, pues, ¿no?, que las deformaciones transversales se hacen elevadas debido al agrietamiento interno, porque va progresando, y después se tiene que este concreto apoyar con el refuerzo transversal. Así entonces, cuando aplica una reacción de confinamiento de concreto, no va a fallar de manera rápida como si estuviera el concreto por sí solo. Tenemos varios tipos de confinamiento, ¿no? Ya aquí podemos ver los circulares, rectangulares, cuadrados, hay bastantes tipos de confinamiento. Ahora, ¿cuál es la mejor? Acá nos dice, el concreto no está confinado fuera del área de refuerzo transversal, es decir, que lo que está fuera del área de refuerzo, del detalle de refuerzo, esa parte es obvio que no va a estar confinada, solamente se confina lo que está de manera interna, y se puede esperar que este concreto de recubrimiento tenga características, esfuerzo de deformación distintas a las que están dentro de este núcleo, ¿no? Dentro del núcleo del concreto. Pero ¿cuál es la mejor? Viendo ahí la figura, como podemos observar,
esta es la mejor. Mire cuánto es lo que confina. Mientras que una cuadrada, un estribo, si no solamente que tiene dos confinamientos en lado izquierdo y derecho o arriba e inferior, entonces solamente mira cuánto es lo que confina. Ahora, ¿qué pasa si acá también confinamos? Aumenta su confinamiento solamente en esta pequeña área, correcto, mientras que la circular, en esta columna circular, está mucho mejor confinada. Y después en su altura igual va a ser mucho mejor aquí, ¿no? Podemos verlo. Ahora sí, lo que hemos visto el día de hoy solamente es teoría, es la semana 2. Vamos a pasar a lo que es un análisis y diseño por fricción, pero no antes sacando pequeñas conclusiones que hemos podido rescatar el día de hoy. Por ejemplo, la primera conclusión es ¿cómo se comporta el concreto? ¿A qué es mejor? ¿A flexión? ¿A tensión? ¿A la compresión? Lo vamos a sacar hoy día aquí. Por ejemplo, nos dice, el esfuerzo que se hizo a este ensayo votó que el concreto resistió 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Miren, ojo, vamos a sacar un pan. Vamos a hacer acá algo pequeño y vamos a sacar acá los datos que se hizo esta prueba. Una resistencia de 300 kilogramos centímetro cuadrado. Esto es un esfuerzo a compresión. Recuerden, esfuerzo a compresión. Ahora, después también se hizo un esfuerzo a tensión, que nos dice que el esfuerzo a tensión es igual a 1.5 la resistencia de este F'C, ¿no? Que acá le vamos a poner que es igual a F'C. Y la resistencia de tensión en flexión, conocida como módulo de rotura, está dado por lo siguiente. Este es el módulo de rotura, 2 veces resistencia F'C. Entonces, aquí nomás en la conclusión, si sacamos raíz cuadrada de esto y lo multiplicamos por esto, estos dos van a ser mucho menores que la resistencia del concreto. Es decir, resistencia a comprensión del concreto. Es decir, que el concreto actúa mejor a compresión. Es lo que podemos concluir. Vamos a ver ahora el acero. El acero, por sus características que lo da, que el material es demasiado a comparación del concreto y tiene un esfuerzo a tensión mucho mayor, a comprensión es mucho menor. Se puede observar, ¿no? Si nosotros colocamos un acero, esto tiende a flectar, o sea, su comportamiento del acero en sí es solamente a flexión, se podría decir. Siguiente. Entonces, ya con esas dos características, otra conclusión también fue del confinamiento circular es mucho mejor que los confinamientos cuadrados o rectangulares. Es otra conclusión que podemos realizar. Con esas conclusiones espero verlos en el siguiente video de la semana 3, en la cual vamos a comenzar a diseñar los elementos estructurales. Cuídense mucho y recuerden dejar su me gusta para poder seguir subiendo este tipo de contenidos. También no se olviden de compartir con sus compañeros que desean aprender el curso. Y también muy pronto vamos a sacar una cuenta de TikTok para que ustedes lo puedan seguir. Si les gustó el video, dejen un comentario. Si también quieren que suba videos más seguidos, también déjenlo en los comentarios para poder decir que esta enseñanza está sirviendo para los alumnos que están interesados en esto. Hasta luego, cuídense, no se olviden de suscribirse si son nuevos en este video. Cuídense, bye bye.